Hola jóvenes, en esta ocasión, en este video, vamos a ver la segunda parte de funciones. Específicamente hablaremos de las funciones elementales. ¿Quiénes son las funciones elementales? Son las más importantes, las que siempre se utilizan en el curso de álgebra, como por ejemplo la función lineal, la función cuadrática, la función valor absoluto, etcétera, chicos. Además, recuerden que si nosotros no conocemos el tema de funciones y de las gráficas de funciones, no vamos a poder empezar de repente con el estudio de las derivadas, ni tampoco con la programación lineal. Por eso es importante entender a la perfección las gráficas de las funciones y sus propiedades. Además, recuerda que las gráficas de las funciones la podemos apreciar a nuestro alrededor. Cuando observamos las cosas, los objetos de la calle, vamos a encontrar un montón de formas y en dichas formas aparecen las gráficas de las funciones. Y justamente el día de hoy lo vamos a estudiar. De repente, así nos vamos a aclarar muchas dudas. Por lo tanto, jóvenes, empecemos por favor. Funciones elementales. Gráfica de una función. La gráfica de una función es la representación geométrica de todos los elementos de la función. Ahora, ¿cómo sabemos si la gráfica que tenemos es la de una función o no? Para eso existe un teorema. ¿Y qué nos dice el teorema? El teorema nos dice lo siguiente. Si nosotros trazamos cualquier recta vertical a dicha gráfica y la corta en un solo punto, entonces dicha gráfica representa una función. Y si en caso corta en más de un punto, ¿qué cosa es? ¿Será función? Obviamente que no. Entonces, ¿qué cosa es? Es una relación. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Bien, ahora, aquí en los ejemplos, vamos a ver cuál de ellos es función y cuál no. Tú te das cuenta en el primer caso, aquí que parece una elipse, ¿sí? La vertical, joven, la corta en dos puntos. Observa, uno acá y otro acá. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Obviamente que h no es función, ¿sí o no? En el siguiente caso, aquí en el segundo gráfico, fíjate, trazas cualquier recta, ya sea por acá o por más adelante, y la corta en un punto, mira, ¿sí? Cualquier recta vertical. Entonces, ¿será función? Claro que sí. F sí es función. Así sería entonces. Bien. Ahora, funciones elementales, las principales funciones elementales. Empezamos primero con la función constante. Su nombre lo dice, constante. Siempre me va a dar el mismo valor, el mismo resultado. En este caso, f de x igual a k. Sería la regla de correspondencia. Jóvenes, eso significa que siempre para cualquier valor de x el resultado va a ser k. Veamos entonces en el primer caso la gráfica, cuando k es positivo. Si k es positivo, vamos a suponer que k esté aquí, en este punto. Entonces, fíjate, como el resultado siempre va a ser k, por ejemplo, para -2, el valor sería k y vendría a ser este punto. Para un valor positivo, por ejemplo 5, el valor, su imagen sería k. Para -1, k. Para 2, k. O sea, te das cuenta que todos los puntos van a estar alineados. ¿Y qué forma tendrá entonces la gráfica de la función constante? Obviamente la gráfica va a ser una recta horizontal que se origina al unir todos los puntos alineados, joven. Entonces, ya sabes, la gráfica de una función constante siempre va a ser una recta horizontal, ¿sí? En el caso de que k sea negativo, ubicamos, obviamente, como k es negativo, va a estar en la parte inferior. Vamos a suponer que sea este punto. Trazamos entonces la gráfica. Va a ser una recta horizontal que pasa justamente por el valor k en este caso. Ahí está. Así sería entonces la gráfica, ¿no? Puede darse el caso de que sea positivo o negativo. Bien. Jóvenes, para aclarar justamente la función constante que acabamos de mencionar, veamos un problema de aplicación. En este problema nos piden graficar la función f, que está formado por dos valores, el 3 cuando x es mayor o igual que 4 y -2 cuando x es menor que 4. Veamos su resolución. Obviamente, estos valores son constantes,
Por lo tanto, las gráficas van a ser rectas horizontales. Veamos el primer valor, el 3. Ya lo ubicamos, fíjate. En el sistema de coordenadas cartesianas, hemos trazado el eje X, el eje Y, y hemos ubicado el valor 3 aquí justamente en la parte positiva del eje Y. Joven, entonces la gráfica de la función constante va a ser una recta horizontal. O sea, va a ser así. Trazamos entonces la gráfica, joven. La pregunta sería, ¿será todo eso la gráfica? Pero fíjate, acá al costado dice cuando x es mayor o igual que 4. Entonces buscamos el 4, el x4, que vendría a ser este valor, y como es mayor o igual que 4, vendría a ser a partir del 4 hacia el lado derecho. O sea, a partir de acá, joven, fíjate, a partir de acá, pero hacia adelante. O sea, todo lo demás se borra. Esto desaparece, ¿sí? Lo borramos entonces. Solamente nos quedamos desde el 4 hacia adelante, porque dice que debe ser mayor o igual que 4, ¿sí? Y como es mayor o igual es cerrado, ¿sí? Entonces acá sería un punto sombreado. A partir de ahí hacia adelante, joven. Eso sería entonces el primer caso. El caso de que sea menos 2, buscamos el menos 2, como es negativo, está en la parte inferior, aquí fíjate, menos 2. Y como es una constante, su gráfica también es una recta horizontal. Veamos entonces la gráfica. Joven, acabo de trazar la recta horizontal. Pregunta, ¿será toda la recta? ¿Qué dices tú? Obviamente que no, porque acá me dicen que x debe ser menor que 4. Entonces, acá está el 4, fíjate, menor que 4 sería hacia la izquierda, ¿sí o no? O sea, esto de aquí ya no. Solamente del 4 hacia la izquierda. Pero como acá es abierto, entonces acá dibujamos un círculo sin sombrear. Eso me indica que es abierto. En cambio acá, en el caso anterior, x mayor o igual que 4 era cerrado, porque puede ser mayor o igual a 4. Cerrado, ¿no? Entonces, jóvenes, eso sería la gráfica de la función f. ¿Sí? Eso sería entonces la respuesta. La gráfica de esa función. Bien, ahora pasamos aquí al costado a la función signo. La función signo se simboliza con SGN, que representa signo. Su regla de correspondencia es f de x igual a signo de x. Este x me va a generar tres valores. Depende del signo. Observa, va a salir 1 cuando x es mayor que 0. Me va a salir 0 cuando x es igual a 0. Y va a ser menos 1 cuando x es negativo. O sea, tres constantes. Veamos cómo sería la gráfica de la función signo. El primer valor 1 ya lo ubicamos en el sistema de coordenadas. Vendría a ser este punto que está aquí. Fíjate, ahí está. Joven, trazamos entonces su gráfica. Como es una constante, la gráfica es una recta horizontal. Ahí está, joven, miren, todo eso. Eso vendría a ser. Pero no es toda la recta, porque acá nos dan un dominio, solo para mayores que 0. Obviamente, mayores que 0 vendría a ser del eje Y hacia la derecha. Eso significa que todo lo demás se borra. Nos quedamos solamente con el lado derecho del eje Y, porque ahí se cumple que x es mayor que 0. Ahora, pero como solo es mayor que 0, es abierto. ¿Eso qué significa? Que justamente aquí en este punto, donde inicia la recta, debe ser abierto. ¿Sí? Bien, ahora, va a salir 0, dice, cuando x es igual a 0. O sea, recuerda que todo esto es y, ¿sí o no, joven? ¿Sí? Y. Y va a ser 0 cuando x es 0. ¿Eso qué significa? Que va a pasar por el 0, 0. Y el 0, 0 vendría a ser este punto, mira. Aquí está, el origen, el 0, 0. O sea, va a salir 0 solamente para x igual a 0. Un punto sería entonces. Ahora, el último valor menos 1, bueno, ya lo ubicamos aquí en la parte inferior, menos 1, negativo. Como es constante, su gráfica también es una recta horizontal. Vendría a ser así. Joven, pero no se toma toda la recta, se toma para valores negativos. Y tú sabes que los negativos están del eje Y hacia la izquierda, o sea que esto de aquí no se considera. Solo para negativos. Y como acá es solo menor que 0, es abierto. Entonces dibujamos acá un círculo en blanco, indicando que no puede tomar ese valor, porque justamente es abierto, solo menor. Bien, eso sería entonces la gráfica de la función signo.
Jóvenes, pasamos ahora a la función lineal, también llamada función de primer grado. ¿Sí? Su regla de correspondencia f de x igual a ax más b, donde el coeficiente principal tiene que ser diferente de cero, para garantizar que sea de primer grado, que sea lineal. ¿Qué pasaría si a fuera cero? Si a fuera cero, el x desaparece y solamente va a quedar b. Y si queda b, eso ya sería la función constante, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, aclarando eso, continuamos con la gráfica. Joven, la gráfica de una función lineal es una recta, pero no es una recta horizontal, es una recta oblicua. O sea, puede darse el caso, fíjate por favor acá, cuando la pendiente es positiva, o sea, cuando el coeficiente A es positivo, ¿cómo va a ser la gráfica? Va a ser de esta manera, observa. Ahí está. En el caso de que A sea negativo, de que la pendiente A sea negativa, entonces va a ser de esta manera. Observa. Ahí está. Joven, ¿qué podemos apreciar en ambos casos? Nos damos cuenta que la recta va a cortar al eje X y al eje Y. Esos puntos de corte se pueden calcular. Fíjate, en el otro caso también corta al eje Y y corta al eje X. Fíjate que aquí es el eje Y, el eje X. Acá también, eje Y, eje X. ¿Cómo hallamos esos puntos de corte con los ejes? Joven, tú sabes que en el eje X cualquier punto tiene como segunda componente 0. Y en el eje Y cualquier punto tiene como primera componente 0. ¿Sí? En otras palabras, aquí al costadito, a ver, vamos a colocar justamente el X y el Y. Recuerda que todo esto es Y. ¿Sí? Todo esto representa la variable Y. Aquí vendría a ser Y. Ahí está. Joven, cuando X vale 0, reemplazo aquí, mira. 0 por A desaparece, queda B. O sea, Y va a ser igual a B. Ese punto 0B, 0,B, vendría a ser justamente aquí. 0,B. O también acá. Para ambos casos es el mismo. 0,B. Ahora, ¿y cómo hallamos el otro punto? El punto de corte con el eje X. El punto de corte con el eje X es cuando Y vale 0. Ahora yo te pregunto, si esto es 0, ¿cuánto vale X? Obviamente lo que está sumando pasa a restar y lo que está multiplicando pasa a dividir y me va a salir así. Menos B sobre A. Menos B sobre A. O sea, X va a ser menos B sobre A. Y justamente eso es el valor que está acá, ¿no? O sea, menos B sobre A, 0 vendría a ser este punto. Menos B sobre A, 0. Y lo mismo acá. Para ambos funciona igual. Menos B sobre A, 0. Esos puntos son importantes, jóvenes, porque nos permiten nosotros conocer con mayor precisión la gráfica de una función lineal. Ahora, es importante aclarar que cuando A es 1 y cuando B es 0, se forma la función identidad, cuya regla de correspondencia vendría a ser f de x igual a x. En otras palabras, la función identidad es un caso particular de la función lineal. Ahora, recuerda que f de x es y. En otras palabras, la función identidad es, fíjate, y igual a x. Ahí está, ¿eh? Y igual a x. Entonces, si nosotros tabulamos, o sea, si nosotros le damos valores a x y y, como son iguales, fíjate, si x vale menos 1, y vale menos 1, vendría a ser ese punto. Ahora, si x vale 0, y vale 0, vendría a ser el origen. Y si x vale 1, y vale 1, vendría a ser ese punto. Y si x vale 2, y vale 2, vendría a ser ese punto. Y así te das cuenta que se va a ir formando una recta que va a pasar por el origen. Joder, fíjate la gráfica, fíjate. Ahí está. Eso sería la gráfica de la función identidad. Además, este angulito, ¿cuánto vale? Obviamente, si nosotros formamos un triángulo rectángulo acá, prolongando las líneas, ¿sí? Nos damos cuenta que esta distancia es la misma que esta distancia, justamente porque x y y son iguales. Entonces, como acá es 90 grados,
y los catetos son iguales, pregunta, ¿qué ángulo sería este? Excelente, lo dijiste. 45 grados, ¿no? Ahí está. Lo vamos a colocar así. Entonces la función identidad es aquella recta que pasa por el origen y forma 45 grados con el eje X. ¿Sí? Acuérdate, joven, acuérdate, muchacho, que esto es de X y acá es Y. Bien. A ver, jóvenes, para aclarar aún más la idea de la función lineal, veamos un problema de aplicación. Dice, grafique f de x igual a 2x menos 6. Joven, no te olvides que f de x es y. Ahí está, y. Ahora, hacemos lo mismo que hicimos en la observación. Vamos a hacer la tabulación. Fíjate, acá está. Esta tabulación, ¿sí? O sea, vamos a encontrar los puntos de corte con los ejes. Cuando x vale 0, reemplaza, joven. 2 por 0, 0, menos 6, menos 6. O sea, y valdría menos 6. Aquí está. Y el 0 menos 6 está ubicado aquí, joven, mira. Ese punto sería 0 menos 6. En ese punto, ¿cuánto vale y? Y vale menos 6, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, el punto de corte con el eje X es cuando y vale 0. Ahora, yo te pregunto, si esto de acá es 0, el 6 que está restando pasa sumando. Y el 2 pasa a dividir. ¿Cuánto va a salir? 6 entre 2. ¿Y eso cuánto es? 3, ¿correcto? Entonces, ubicamos el 3, 0, que estaría más o menos por ¿dónde, alumno? Por acá, ¿sí? El 3, 0, ya. Eso significa que en ese punto el x vale 3, ¿no? Ahí está. Bien, joven, entonces ya podemos calcular la gráfica de la función. Simplemente hay que unir los puntos. Acuérdate por geometría, uno de los postulados de Euclides, ¿qué decía? Que por dos puntos pasa una y solamente una recta, sino justamente por eso en la función lineal la idea es encontrar dos puntos y por ahí encontramos con exactitud la gráfica, ¿no? La recta. Bien, eso sería entonces la gráfica, jóvenes. Ahora, ¿por qué es importante también conocer estos puntos de corte con los ejes? Porque en algunos problemas te pueden preguntar el área que encierra la recta con los ejes y vendría a ser justamente el área de este triángulo, mira. Joven, yo te pregunto, ¿cuánto vale ese área? A ver, tú que eres bueno en geometría. A ver, joven, recuerda que de aquí hasta aquí la distancia es 6 y de aquí hasta aquí la distancia es 3. Entonces, el área de ese triángulo es base por altura sobre 2. O sea, sería 6 por 3 sobre 2. Hacemos un esfuerzo, joven, calculando eso y nos va a salir 9, ¿no? Excelente. 9 unidades al cuadrado, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso es importante conocer bien los valores, en este caso los puntos de intersección con los ejes. Bien, pasamos ahora a la función valor absoluto. Joven, aquí una aclaración. ¿Ustedes conocen del abecedario la letra V, sí o no? La letra V del abecedario tiene esta forma, mira. Justamente, la gráfica que vamos a encontrar aquí en la función valor absoluto va a ser esta. Va a ser como una V. Y fíjate que va a haber dos casos, ¿eh? Depende de A. Pero la regla de correspondencia en general es esta, mira. F de x igual a valor absoluto de x menos h, más k. Ahora, no sé si tú te das cuenta que si la gráfica va a ser de esta manera, hay un punto, ¿sí o no? Este punto es el vértice. Entonces, a partir de la regla de correspondencia, vamos a encontrar dicho vértice. Fíjate, el vértice va a ser h y k, h, k, ¿sí? Eso va a ser el vértice, joven. Tener en cuenta que si aquí es menos h, aquí es h. Acuérdate. En cambio, el valor k queda exactamente igual. Solamente aquí cambia de signo el h. ¿Sí? Si fuera más h, acá sería menos h. Acuérdate eso. Ahora, la gráfica depende de a. Si el valor a, que está aquí adelante, es positivo, la gráfica, ¿cómo va a ser? Fíjate, ubicamos el vértice, puede estar ubicado en cualquier punto, puede estar por acá, por ejemplo. Y como a es positivo, la v, la gráfica que se genera, va a ser hacia arriba, así. Fíjate, de esta forma, de esta manera. Ahí está, ¿eh? Así sería la gráfica. En el caso de que a sea negativo, ubicamos el vértice en cualquier punto, puede estar acá, supongamos que está claro. Como es negativo, la v va a ser hacia abajo. Así, fíjate. Ahí está, ¿eh? Estoy trazando la gráfica de la función valor absoluto.
Hay dos casos, ¿no? Joven, casos particulares, aquí abajo. ¿Qué pasaría si la función es y igual a valor absoluto de x? Vendría a ser un caso particular. Para que me salga solamente el valor absoluto de x, el a tiene que ser 1, el h y el k tienen que ser ceros. ¿Eso qué significa? Si el h y el k son ceros, el vértice vendría a ser el 0, 0, o sea, vendría a ser el origen, que está acá abajo, ¿sí? Y como el valor a, en este caso, vale 1, el 1 es positivo, entonces la gráfica va a ser una V hacia arriba. Así sería, ¿no? Una V hacia arriba. En el otro caso particular es casi lo mismo, solamente que acá es menos valor absoluto de x, o sea, el a vale menos 1. Entonces, el vértice vendría a ser el origen y como es menos 1, se va hacia abajo. Ahí está, ¿ves? Hacia abajo. Una V hacia abajo. Tener en cuenta esos casos particulares para resolver los problemas de la práctica. Pasamos ahora a un problema de aplicación, justamente para aclarar la función valor absoluto. En este problema me piden graficar f de x igual a menos 3 multiplicado por el valor absoluto de x menos 2, más 9. Joven, primero, ¿qué se hace aquí? Se tiene que encontrar el vértice. Entonces veamos la resolución. El vértice, a partir de la regla de correspondencia, vendría a ser, joven, ¿te acuerdas, no? Si es menos 2, aquí es 2. Y el 9 sí queda igual, ¿no? Ahí está. O sea, 2,9 sería el vértice. Aquí en el sistema de coordenadas cartesianas, el 2 ya lo ubiqué, el 9 también. Este punto vendría a ser el 2,9. O sea, vendría a ser el vértice, joven. Ahora, te pregunto, ¿qué caso será? A ver, fíjate por acá. ¿Será este o será este? Eso depende de A, ¿sí o no? En este caso, a ver, en este caso el A es negativo, ¿sí o no? ¿Sí? El A es negativo. Entonces, como es negativo, va a ser una V hacia abajo. Entonces vamos a trazar la V hacia abajo. Pero, joven, tú te das cuenta que si yo trazo hacia abajo, va a cortar al eje Y. Sí o sí va a cortar al eje Y. Ya sea que pase por acá o por más abajo, va a cortar al eje Y. Entonces es necesario encontrar el punto de corte con el eje Y. Pero tú ya sabes cómo se halla el punto de corte con el eje Y. Se halla cuando x vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? Porque cualquier punto del eje Y, su primera componente es 0. Por eso tiene que ser x igual a 0. Entonces, si yo reemplazo 0, acuérdate que todo esto es y, joven. ¿Sí? Si yo reemplazo 0 acá, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a salir? Va a salir menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 9, ¿eso cuánto es? 3. ¿Sí? Entonces, el punto de corte con el eje Y va a ser el 0,3. El 0,3 estaría más o menos por acá. 0,3. O sea, por ahí va a pasar la gráfica, ¿no? Entonces tracemos, chicos, tracemos. A ver. Vamos a trazar ya. Ahí está. Bien, ahí está, ¿eh? Joven, pero nos falta la otra parte. Y la otra parte es simétrica a esta. O sea, vendría a ser así. Bien. Ahora, observa, alumno, que hay dos puntos. Esos puntos que están ahí, ¿cómo los podemos calcular? Si son puntos de corte con el eje X, obviamente, si es corte con el eje X, Y tiene que ser 0, ¿sí o no? O sea, si este de acá es 0, el Y vale 0, esto que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar así. 3, valor absoluto de X menos 2, igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a quedar acá? El 9. Va a quedar así. Ahora, este 3 lo paso a dividir, o en otras palabras, sacas tercia a ambos lados, y me va a quedar valor absoluto de x menos 2 igual a 3. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto debe ser x para que me dé 3? Acá hay dos valores, ¿sí o no? Dos valores, chicos. ¿Cuál sería el primer valor? ¿Y cuál sería el segundo valor? A ver, para que me dé 3, x tiene que ser 5 al ojo, ¿sí o no? 5 menos 2, 3, allá. Claro, 5 menos 2 es 3. Valor absoluto de 3, 3. O sea, x valdría 5. Otro valor que cumple vendría a ser el menos 1, porque menos 1 con menos 2 es menos 3. Y valor absoluto de menos 3 es 3. Y entonces ahí están los valores. Justamente el menos 1 vendría a ser este valor que está acá. El menos 1 vendría a ser el valor negativo que se encuentra por aquí. Ahí está. Y este valor 5 vendría a ser este de acá. Entonces, joven, ya tenemos todo graficado ya. De manera más precisa, de manera más exacta, conociendo los puntos de corte con los ejes. No te olvides que
En otros problemas te pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? Te pueden preguntar cuál es el área que forma la gráfica de la función con el eje X. Fíjate que el eje X es este. Y la gráfica que va a formar va a ser un triángulo, mira. Todo lo que estoy sombreando vendría a ser. Entonces yo te pregunto, ¿podrás calcular el área de ese triángulo conociendo ya todos los puntos de corte con los ejes? Claro que sí, joven. A ver, hágalo aquí al costadito. A ver, la base, mira, de menos 1 hasta 5, ¿cuál es la distancia? Esa distancia vendría a ser, ¿cuánto? 6, ¿no? Claro. Y la altura, chicos, mira, del punto más alto hasta la base, esta altura, ¿cuánto es? 9, ¿sí? Entonces ahí tienes la altura. O sea, sería base que 6 por altura sobre 2. ¿Y eso cuánto me da? Sácale mitad, 27 saldría, ¿no? 27 unidades al cuadrado. Entonces, eso te pueden preguntar. Bien, joven, pasamos ahora a la función cuadrática, también llamada función de segundo grado. Su regla de correspondencia en general es así: ax cuadrado más bx más c, donde el primer coeficiente es diferente de 0. Para garantizar que sea cuadrática, a tiene que ser diferente de 0, ¿no? ¿Qué pasaría si a fuera 0? Desaparece x cuadrado y solamente me queda bx más c. Por lo tanto, eso sería lineal, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, en toda función cuadrática se puede completar cuadrados. Recuerda que esta expresión cuadrática ya lo hemos visto antes, y hemos completado cuadrados, ¿sí o no? Entonces, completando cuadrados, f de x va a ser igual a ¿qué? A x menos h al cuadrado más k. Joven, ¿por qué es importante que completemos cuadrados? Porque cuando la función es cuadrática, la gráfica que se va a generar es una parábola. Y la parábola tiene esta forma, fíjate. Puede ser así o puede ser así, joven. Y en ambos casos, mira, fíjate, en el caso que sea así, este punto vendría a ser el vértice. Y en el caso que sea hacia abajo, este punto más alto vendría a ser el vértice. Entonces es importante calcular el vértice en una función cuadrática. Y el vértice, parecido a la función valor absoluto, se encuentra a partir de la regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia me va a generar el vértice. La segunda forma, ¿no? Luego de completar cuadrados. El vértice va a ser h, k. H, k. O sea, si acá es menos h, aquí es h. En cambio, el k queda exactamente igual, ¿sí? Una vez que tengas el vértice, lo ubicas. Bueno, puede estar ubicado acá, fíjate. Y para graficar depende de A también. Si este A es positivo, la parábola va a ser hacia arriba, mira, va a ser así. Hacia arriba. Obviamente el punto vértice va a ser aquí. O sea, cuando A es positivo, hacia arriba. Y joven, cuando A es negativo, ¿cómo sería la gráfica? Cuando es negativo, la parábola va a ser hacia abajo. ¿Sí? A ver, supongamos que el vértice sea este. Entonces, la gráfica vendría a ser de ese vértice hacia abajo. De esa manera, joven. Así sería entonces, ¿no? Hay dos casos. Hacia abajo cuando es negativo, hacia arriba cuando es positivo. ¿Quién es el A? El A es el coeficiente principal. En ambos casos, mira, el A es el coeficiente principal. ¿Qué te parece si para poder aclarar un poco más toda esta teoría, veamos un problema de aplicación? Fíjate, acá en este problema de aplicación me piden graficar la función f, cuya regla de correspondencia es 2 por x menos 1 al cuadrado menos 8. Jóvenes, lo primero que se tiene que hacer es calcular el vértice, fíjate. Y el vértice, a partir de aquí de la regla de correspondencia, vendría a ser 1, menos 8, jovencito. Así. Y ese vértice lo ubicamos en el sistema de coordenadas cartesianas. El 1, mira, aquí está, ¿ves? El menos 8 acá abajo. Entonces, este punto vendría a ser justamente el vértice. ¿Sí? Ese punto es el vértice. Joven, yo te pregunto, ¿de ese vértice hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso depende de qué, del coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es 2. Y si es 2 es positivo. Y si es positivo, ¿cómo es? Hacia arriba, ¿sí o no? Entonces vamos a trazar hacia arriba. Pero joven, antes de trazar hacia arriba me doy cuenta que si yo trazo hacia arriba, va a cortar al eje Y, ¿sí o no? Entonces es necesario conocer el corte con el eje Y. Y justamente eso es aquí, corte con el eje Y. Recuerda que el corte con el eje Y, x tiene que ser 0. A ver, reemplacemos 0. También es importante que aclaremos, ¿no? Todo esto es Y. A ver, cuando x es 0, reemplacemos. Sería 0 menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, 2 menos 8, ¿eso cuánto es? Eso es menos 6. Joven, menos 6 sale. Aquí está, menos 6.
El 0 menos 6 sería más o menos por acá, ¿eh? El 0 menos 6. Por ahí va a pasar, ¿no? Bien, trazamos entonces. Del vértice va a pasar por el 0 menos 6, más o menos así. Y la otra parte vendría a ser así. Ahí está, ¿eh? Pero ahora tú te das cuenta también que esa parábola está cortando al eje X en dos puntos, mira. La pregunta es, ¿esos puntos cómo lo llamamos? Obviamente, si son puntos de corte con el eje X, está por acá, corte con el eje X. Y si es corte con el eje X, Y tiene que ser 0. Entonces, mira, si acá es 0, entonces este 8 que está restando va a pasar al otro lado. Y va a quedar esto, miren, va a quedar así. 8 igual a ¿cuánto? 2 veces x menos 1 al cuadrado. Joven, el 2 paso a dividir y me queda esto, ¿sí o no? 4 igual a x menos 1 al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto vale x para que el resultado sea 4? Obviamente hay dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores, joven? Al ojo. A ver, un valor, para que me dé 4, vendría a ser el 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 es 2. Y al cuadrado sale 4, ¿sí o no? Ya salió un primer valor. Y el otro valor vendría a ser el menos 1, ¿sí o no? Porque menos 1 con menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Y al cuadrado 4, ¿sí o no? Esos valores, menos 1 y 3, vienen a ser estos puntos. El menos 1 negativo vendría a ser este. Y el 3 positivo vendría a ser este. ¿Te das cuenta? Así sería entonces la gráfica de esta función. Ahora, yo te pregunto, ¿y si te hubieran pedido calcular el área que encierra la parábola con el eje X, vendría a ser este área, ¿sí o no? Todo esto. La pregunta es, ¿cómo lo calculamos, joven? ¿Cuánto vale ese área? Vamos a llamarle S. En el caso anterior, se pudo calcular porque es un triángulo, pero esto ya no es un triángulo. Esta figura no es conocida, no es notable. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el tema de integrales. Integrales, ¿sí? Bien, y finalmente, joven, para terminar ya la observación final. Casos particulares, mira, de la función cuadrática. ¿Qué pasaría si A fuera 1, B 0 y C 0? Me va a quedar esto, ¿sí o no? Y igual a x cuadrado. ¿Cómo será la gráfica de esa función? Obviamente, aquí, mira, para que me dé x cuadrado, esta parte de acá, aquí en f de x, en esta segunda forma, h y k tienen que ser ceros, y el a tiene que ser 1. Si h y k son ceros, entonces el vértice vendría a ser 0, 0, porque h y k son ceros. Entonces, por eso el vértice vendría a ser el origen. Y como el a es 1, es positivo, sería hacia arriba. O sea, una parábola hacia arriba. El otro caso, y igual a menos x cuadrado, el vértice también sería el origen, pero como acá es negativo, hacia abajo sería. Bien, jóvenes, así sería la parte inicial.